Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la tercera entrega y al tercer tópico de la serie denominada Los Santos del Señor. Y permítame volver a tomar un concepto romanista que se centra en equiparar a el ser santo con realizar obras, dejando de lado la base doctrinal que sustenta la existencia de los santos del Señor. El Papa Francisco explica así: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Lo que escribió, el pensamiento que acabo de leer, de autoría de dicho Papa, más suena a lo que todos esperarían apreciar como testimonio de vida de quien dice ser santo del Señor. Pero doctrinalmente hablando, la condición de ostentar este título guarda relación con la gracia del Señor, y esta se da al momento que ese ser humano ha sido apartado para Jesús y su reino, situación que se activa al momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Ahora, de hecho, un santo del Señor, a un santo del Señor se le pide colabore para que crezcamos en Él o en ella, un carácter piadoso en imitación a aquel que nos llamó a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Así que, si somos tentados y llegamos a caer, ya, no estamos haciendo lo que se espera que haga un santo del Señor, pero por este hecho pecaminoso, no dejamos de pertenecer a este grupo. No dejamos de pertenecer a este grupo. Como no se deja de pertenecer a la Iglesia de Cristo, como que tampoco se deja de pertenecer al cuerpo espiritual del Señor. Pues una cosa es ser santo por gracia divina y otra es fallar en nuestro camino a la santificación. Espero que este punto esté aclarado. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda parte al 9. 1 de Pedro, capítulo 6, en su segunda parte hasta el versículo 9. Si lo ubicaron, por favor, pónganse de pie. 1 de Pedro, capítulo 6, segunda parte, hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice así: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora ya no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Inclinen su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, Señor, no hay ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me ha dado la oportunidad el día de hoy. Hable, Señor Yahvé, pero primero perdone mis pecados, Señor. Perdone, Señor, mi deficiente personalidad, mi deficiente santidad, todo lo malo que hay en mí, Señor. Por favor, perdóneme. Ayúdeme, por favor, Señor. Así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a recordar el objetivo primario de esta carta, ¿ya? El objetivo primario de esta carta fue fortalecer en la fe y dar esperanza en aquella época, porque se acercaba persecución que cada día iba a ser más y más atroz. Hoy, hermanos míos, no tenemos ese tipo de persecución en esta zona geográfica, pero por igual, mediante este mensaje, podemos educarnos para evadir el peligro de aquilatar amargura
y desesperanza por las situaciones que estemos afrontando, que al parecer nosotros no podemos manejar. A su vez recordemos, hermanos míos, el petitorio que se les dio y extendámonos en la actualidad a todos los integrantes del cuerpo espiritual de Cristo o a los llamados santos del Señor, ¿no? Recordemos el petitorio. Leamos el versículo 13 nuevamente. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Punto número 1. Les pidió y se nos pide seamos sobrios, que implica que no nos dejemos engañar, ¿ya? Ni por nuestros sentimientos, ni por la cultura del mundo. Porque ambas, hermanos míos, suelen entregar un espejismo de felicidad. Recordemos un dicho lógico jurídico: dato mata relato. Y esos datos para discernir las trampas emotivas del corazón y las felices que el mundo nos presenta, siempre esos datos van a estar en las Escrituras. Segundo solicitud, versículo 14, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Segundo, les pidió y se nos pide aún a nosotros seamos obedientes y no regresemos a un pasado caótico en lo moral. Y hermanos, ¿por qué? Porque ahora ninguno de nosotros es ignorante de lo que desagrada a Dios, ¿no? Tercero, versículo 15. Sino que aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tercero, les pidió y se nos pide que intentemos vivir de tal forma, hermanos míos, que los demonios nos vean como terribles testimonios para sus malévolos planes. Por ejemplo, como mínimo, ¿ya? Bueno fuera, hermanos míos, que sepamos pedir perdón cuando erramos el camino y o aceptar el perdón cuando alguien reconoce que erró. Lo ideal antes que empiece el día siguiente, pues se nos dice con suma claridad: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Hermano, y si nos cansamos de los fallados o de las rotas, ¿no? Mate ese relato del mundo y de su corazón con el siguiente dato escritural. Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Así, hermano, que si en una relación interpersonal usted se aburre del fallado que le tocó, ¿no? O el fallado se aburre de la rota que le tocó, y hermanos míos, ya, mate ese relato del mundo y de su corazón con este dato: 70 veces 7 y se terminó, ¿ya? Ahora, tercera demanda, vamos a la cuarta. Esta cuarta demanda incluye las otras 3. Versículo 16, nuevamente regresamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo primero, versículo 16, dice: porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. O sea, esta demanda incluye las otras 3, ¿ya? Y todas las que se ponen en la Biblia, ¿no? Un sano intento de ponernos en las sandalias de Jesús de Nazaret, mientras caminó en este mundo. Hermano, pero sabiendo con certeza, ¿ya?, que es imposible imitarlo en todo tiempo, en todo lugar, porque tenemos limitaciones y tenemos naturaleza pecaminosa, que va a salir en el momento menos pensado, hermanos míos, ¿ya? Va a salir en el momento menos pensado, porque el engañoso corazón, ¿ya? Y muchas veces, pues, la felicidad que el mundo nos da, y siempre no lo podemos imitar.
y siempre no lo podemos imitar. También hemos dicho, hermanos míos, usando el pensamiento del educador romano Cicerón, que vivió 40 o 50 años antes de Cristo, ¿ya? Que pueda ser que la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Y bueno, tenemos que estar agradecidos, pues, hermanos, ¿no? Pues, primero el Señor nos regaló la salvación. Versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Ya? Nos regaló la salvación. ¿Ya? ¿Qué más nos regaló? Nos ha entregado desde ya una herencia incomparable para toda la eternidad. Versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, esta herencia, hermanos míos, tiene una diferencia abismal con cualquier herencia terrenal, ¿ya? ¿Por qué? Porque una herencia terrenal puede ser mancillada, puede desaparecer, puede ser usada para el mal, ¿ya? Sin que nosotros nos demos cuenta. No así esta herencia divina, ¿ya? Que se nos ha prometido, que es perfecta en todo sentido. Tercera cuestión por la cual deberíamos estar sumamente agradecidos con el Señor. Versículo 5 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Hermano, nos ha regalado seguridad y salvación. Esa seguridad y salvación no se basa en nosotros mismos, sino se basa en el poder, amor y la labor de la Divina Trinidad en pleno. Y como cuarto obsequio, hermano mío, nos ha dado alegrías cotidianas que tienen que ver con la nueva moral que sale de nuestra nueva manera de vivir, ¿ya? Nueva moral que sale de nuestra nueva manera de vivir. Versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ahora, ¿cómo se plasma esto? Muy simple, hermanos míos. Nos alegramos por un poco tiempo, ¿no? Reuniones familiares sin una gota de alcohol, ¿no? Por ejemplo, rehuir a la vieja manera de buscar compañía amorosa cuando en la casa las cosas andan mal. Nos vamos a ver tentados, ¿no? Pero ahora sí podemos obedecer. ¿Qué más? Que se plasma, por ejemplo, en la nueva orientación que ahora tenemos en ayudar a los demás, pero en imitación a Cristo Jesús. Hermano, y cuando así nos ocurre, nos sentimos realizados, felices, pues notamos una condición espiritual nueva. Ahora somos capaces de obedecer lo que antiguamente nos era imposible. Y gozo, pues, ¿no? Porque comenzamos a notar que estamos imitando al Señor, ¿no? Y ahí deben hacer, hermanos míos, de verdad. O sea, es algo que deben hacer, ¿ya? El agradecimiento. ¿Por qué, hermano, agradecimiento? Porque debemos comprender que todo esto que se logra no es por mi fuerza, sino porque estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y hermano, este conocimiento de lo que Él hace por nosotros, por gracia, ¿ya? Debería, vuelvo a repetir, aquilatarlo nosotros para impulsar nuestro vivir agradecidamente. ¿Cómo empezamos a vivir agradecidamente? Cuando, por ejemplo, todo el bloque que acabamos de decir de las cosas que Él pide, Primera de Pedro capítulo del 2 al 5, lo hacemos. Ese vivir agradeciéndole. Tener en cuenta sus demandas, sus exhortaciones, sus consejos, pero para ponerlos en obra, no para decir qué bonita es la escritura. Ojo, y cuando hacemos esto, hermanos míos, porque yo agradecidamente hago lo que Él quiere que yo haga, lo maravilloso es que Dios no necesita nada. Y cuando yo hago esto, hermanos míos,
en primera instancia es para mi bien. En segunda instancia, para las personas que me rodean. Y en tercera instancia, hermanos míos, en tercera instancia, ¿saben lo que pasa? Es simple. Los seres humanos que nos rodean comienzan a darse cuenta que hay un poder sobrenatural que ha podido cambiar a un roto o a una descosida. Y esto, hermano, es un esfuerzo, porque sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros sus virtudes. Pero la verdad es que no lo podemos hacer en todo tiempo, en todo momento. En algún momento vamos a fallar. Y cuando fallemos, hermanos míos, volvemos a descansar a Dios. Volvamos a descansar en Dios. En este tenor, hermanos míos, en los cambios que tenemos a mérito del Eterno, de lo que agradecidamente hacemos y cómo nos vemos beneficiados, en ese tenor desarrollemos ahora el bloque escritural que es nuevo en esta serie, que está comprendido en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, segunda parte hasta el 9. Ya, este bloque en la primera parte de esta serie lo denominamos declaraciones sobre la responsabilidad y la gran comisión. Y ahora voy a agregar una aclaración, ¿ya? Son estas responsabilidades, pero escuche, ¿ya? Que se dan cuando la vida nos conduce a tribulación. Porque es bonito seguir a Cristo en las alegrías, ¿no? Ya no tomo, ya ahora sí fuerte, ¿no? Para hacer. Pero también hay que seguir a Cristo en las tribulaciones. Esa es una tremenda responsabilidad. Responsabilidad que debemos afrontar, ¿ya? ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque las tribulaciones guardan relación con los planes de Dios para que seamos mejorados en nuestro ser. Algunos le llaman el horno de la aflicción. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, versículo 10. Miren lo que dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. O sea, hay una responsabilidad cuando las cosas salen mal. Tenemos que comprender que es el método de Dios. Hermanos, por favor escuchen, porque esto es sumamente importante, ¿ya? Porque si no comprendemos esto, es cuando nos vamos a desesperanza, a fastidio, a renegar a cada rato, ¿ya? Hermanos, ni usted ni el que habla podemos meternos a una burbuja de felicidad, sea por el desmérito que cometemos cuando cedemos ante una tentación que nos supera y se constituye en pecado, ¿ya? O sea que el Señor nos sumerge en una prueba, sea por angas o por mangas. Los conflictos de este tipo son el pan de cada día, pero debemos centrarnos en lo que implican las pruebas del Señor. Si no es por peco y se derrumba mi felicidad, o si no porque el Señor permite que haya una prueba y también la felicidad se derrumba. Como contextualizamos como seres humanos, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a las Escrituras. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y empezaron los terremotos, ¿no? Se terminó la felicidad, que todo está bien, que nos sentimos contentos como estoy creciendo, qué bonito, ahora me reúno con mi familia y ya no bebemos alcohol, qué bacán. Ay, ahora como yo salgo a predicar, salgo a invitar, qué bacán. Ay, qué bonito. Me siguen gustando las mujeres, por ahora veo una mujer guapa que me gusta y digo, no, Dios me puso a mi esposa, tengo que cuidarla. Qué bacán, cómo he cambiado, qué bacán, ¿no? Pero de repente, ¡blum! Comienzan los terremotos en nuestra vida. Y ya no es bacán, ¿no es cierto? 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 6, en su segunda parte. El tiempo bacán, ¿no?
en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aquí empieza, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, el versículo afirma, si es necesario. Ahora, pregunto, simple lógica, sentido común, ¿por qué tendría que ser necesaria una prueba? Respondo, para ver el verdadero nivel de quien es sometido a examen. Otra interrogante más, ¿es que acaso el Altísimo necesita apreciar una prueba para saber nuestro nivel espiritual? No, porque Él es omnisciente, por lo cual, escúcheme, hermanos míos, porque esto es sumamente importante, por lo cual la prueba es necesaria para que dicho creyente sepa su verdad y así vea qué necesita apuntalar en su vida. ¿Ya? O sea, Dios sabe quiénes somos. La prueba, Él la permite para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Nuestra vida, nuestro verdadero nivel. Y hermanos míos, nuestro verdadero nivel. Ahora, de lo ya dicho, sabiendo esta realidad de vida, para un creyente discernamos dos responsabilidades. Primero, una preventiva. Hermanos, escúchenme ya. Si usted nació de nuevo, incluido el pastor, incluido los apóstoles del pasado, todos vamos a ser pedidos para ser zarandeados. Y si ya sabemos eso, ¿por qué no nos dejamos preparar de antemano? Porque sí o sí, de acuerdo a la voluntad de Dios, van a venir diversas pruebas a nuestra vida. Y si no prevenimos con mucha facilidad, se nos va a pegar la amargura, la desesperanza, tan típica de nuestra raza caída. Esa es la primera responsabilidad. Y hay muchos que no comprenden esto, pues, ¿no? Y viven las 24 del día secularmente y solamente se recuerdan del culto del Señor porque de repente, hasta obligados, tienen que venir. Porque hay muchos que vienen por el qué dirán. O sea, yo no hablo de acá, ¿ya? Sino hablo de lo que ocurre en la realidad. Hay muchos que van a la iglesia por el qué dirán nomás. Pero se olvidan que van a ser tentados, van a ser zarandeados, van a ser puestos a prueba. Y es pocas luces en la mente de una persona inteligente que tiene capacidad cognitiva, que sí se sabe hijo de Dios, pensar que no va a ser probado y dejar de lado, ¿ya?, el tiempo que debe de prepararse, porque si no vas a vivir amargo, vas a vivir como desesperanza, vas a vivir como que te vas a sentir como un ciudadano de tercera categoría. Segundo, al momento de la prueba o después de la prueba, hermanos míos, escúcheme por favor. No es bueno vivir renegando, ¿ya? Ni quejándose en demasía, porque volvemos a lo mismo. Quien no acepta ser preparado, difícil va a aprender a vivir en contentamiento, en medio de pesares mil. Va a ver los periódicos, va a ver los noticieros y todo va a estar renegando que esto, que este otro. Y sin darse cuenta van a contagiar a los que saben lo que está ocurriendo, pero están descansando en el Señor. Hermano, ¿usted tiene difícil la parte económica? Yo también. ¿A usted lo puede matar una bala perdida? A mí también. A los colegios de sus hijos de repente los están extorsionando, probablemente al colegio de los de mi casa o de la ciudad también. Pero yo no puedo vivir renegando, ni estar resaltando a cada rato lo malo que está ocurriendo en el mundo. Porque eso demuestra que hay desesperanza. Y cuando eso ocurre, hermanos míos, ustedes se cuentan, usted no está pasando una prueba. Algo tiene que mejorar. Algo tenemos que mejorar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, a menos que usted me diga que usted la está pasando peor que Job, ¿no? ¿No? ¿Usted la está pasando peor que Job, hermano mío? ¿Cómo va su negocio? ¿Todavía funciona más o menos? ¿Cómo van sus hijos? ¿Tiene buena salud? ¿Ah? ¿Cómo va su esposo?
¿Ya le tiró completamente la toalla o todavía no es tan berraco o berraca? ¿Usted se acuerda de Job? ¿Qué le dijo a la mujer? Reniega de Dios y muérete. Y se fue. Ahora, y eso no es lo peor, ¿ah? Antes de eso, ¿se acuerdan lo que le pasó? El Señor permitió que todos sus hijos mueran. El Señor permitió que el hombre que tiene la fortuna más grande de aquella época se quede a inicio. Y permitió que un hombre completo, que le dé una enfermedad, hermanos míos, que la piel se le caía y apestaba. ¿No? Y usted sabe lo que él dijo, ¿no? Cuando la mujer le dijo eso, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Probablemente a mí me ponía en ese caso y de repente renegaba, ¿no? De repente decía, tata, bruto, soy pastor. Tanto tiempo como policía luchando contra la delincuencia, contra el terrorismo, y ahora a ver cómo está, ya estoy viejo, no puedo luchar. Probablemente me hubiera pasado a mí, ¿no? De repente a usted le pasa a diario, ¿no? Puede que sí, como puede que no. ¿No es cierto? Lo fundamental, hermano mío, es prepararnos, porque a tarde o temprano vamos a ser zarandeados. Ahora, tarde o temprano vamos a ser zarandeados. ¿Y saben por qué el Señor permite todas estas cosas, hermano mío? Olvídense de la geopolítica, que el gobierno con mi local, que no estoy sacando lo que yo quiero, que no me dan trabajo, que me botan del trabajo, que mi esposo así, que mi esposa así. Olvídese de eso. Recuerde que el Señor, hermanos míos, permite que seamos zarandeados. Permite que seamos zarandeados. Y cuando esto le ocurre, hermanos míos, y cuando reaccionemos mal, pregúntese, ¿qué estoy descuidando en mi vida? Que no puedo tener esa paz del Señor. Hermano, con esto sí que uno es perfecto, ¿ya? Todos en un momento vamos a renegar, todos en un momento nos fastidian las cosas, pero no puede ser tan seguido en nuestra vida. Porque si esto está pasando, hermano, usted está siendo probado y nunca pasa la prueba. Ya en nuestro discipulado, la lección 16, cuando salga el triple del creyente, vamos a hablar de cómo nos preparamos, ¿no? Discerniendo la palabra, orando e imitando a Cristo. ¿Usted se imagina a Cristo? ¿Se imagina a Cristo saliendo a predicar y ve a los romanos y comience, esos rateros, esos delincuentes, esos corruptos? ¿Usted se imagina a Cristo haciendo eso? Cristo los miraba, ¿no? Y él tenía la capacidad de ver su corazón, ¿no? Y la única vez en que vemos la ira santa del Señor es cuando vio que estaban vendiendo en el templo, en la casa de Dios, ¿no? Equiparando la casa de su padre con una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que nos está faltando? Ahora, puede ser que no le está faltando a usted nada, ¿no? No se está descuidando en nada, ¿no? Y cuando eso ocurra, que no se está descuidando en nada, pero también parece que todo se le cae abajo, escúcheme, ¿ya? Escúcheme y grábeselo. Es que Dios quiere que usted lo conozca mejor. Cuando usted está haciendo bien todo, pero igualito el mundo se le comienza a caer, es porque Dios quiere que usted lo conozca mejor. Ahora, y esto le pasó con Job. La Biblia dice, ¿qué estaba haciendo malo Job? Y todo el mundo todo se le comenzó a caer, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos míos? Y otra cosa que también he podido ver en la palabra del Señor, que cuando nosotros somos sometidos a prueba, hay otros que andan con nosotros que también son probados. Por ejemplo, la esposa de Job, ¿no? ¿Cómo reaccionó la esposa de Job? Porque la prueba era para Job, ¿no? Pero de refilón la mujer, ¿qué dijo? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Y estaba mal Job, pero la prueba también vino para sus amigos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Se acuerdan? Fueron y en vez de ayudarlo como amigo, lo comenzaron a chancar, a hablar mal de él, a dudar de él. Y la verdad del asunto, hermanos míos, que con respecto de Job, mejoró ostensiblemente en conocer su verdadera realidad. ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo? De oídas nomás te conocían, ¿no?
Y no solamente eso, ¿no? Aprendió a conocer a Dios y conoció su realidad. Hermano, ustedes cuando vean el libro de Job, léanlo bien, ¿ya? No es como pintan algunos teólogos que dicen que es la paciencia de Job, ¿qué? Llegó un momento en que Job también comenzó su temperatura, hermanos míos. Así que, hermano, si a usted le pasa esto, le pasa lo mismo que a Job. O le puede pasar lo mismo que a la esposa de Job. O a los amigos de Job, ¿no? Y todos, hermanos míos, todos sin excepción, llegaron a conocer mejor a Dios. Por ejemplo, la mujer de Job que reaccionó así, después a Job le fue dado todo, ¿no? Y dice las escrituras que tuvo más hijos y que todo otra vez volvió. Y esa mujer, ténganlo por seguro que Job no se separó ya. Job siguió con esa mujer. Y esa mujer se dio cuenta qué maravilloso es Dios. También lo llevó a conocer, pero reaccionó mal, ¿no? Reaccionó mal. Regresemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y leámoslo. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios inspiraría que se escriba eso? No es una pregunta valedera, ¿no? Entonces, estuve apreciando el concepto de mis antiguos en la fe, nuestros antiguos en la fe, Adam Clark, teólogo inglés. Él explicó así: escúcheme, hay veces, hay una especie de necesidad de que los seguidores de Cristo sean afligidos. Y él continúa ya agregando: cuando no tienen pruebas, tienden a volverse descuidados, ¿ya? Y cuando tienen prosperidad secular, es probable que se vuelvan mundanos. ¿Ya, hermano? Por eso que Dios nos prueba, pues. Cuando todo está bien, y es la realidad, ¿no? Cuando todo está bien, ya no tienes tiempo de Dios, ya. Ya, te vuelves un mundano. Si viene una persona y te dice, te voy a hacer un contacto, pero ven al mi local y tómate un vasito, te vuelves mundano. Y Dios permite que venga la prueba. ¿Cómo viene la prueba? Simple, tu negocio se va al río. Simple. ¿Qué lo puede hacer? O viene una tremenda enfermedad, ¿no? O comienzan los problemas a nivel nacional. Y tú dices, no, hermano, Dios es tan perfecto, escúcheme ya, que Él puede permitir que en todo un país llegue al comunismo solamente para enseñarle a uno solo de sus hijos la forma correcta de hacer las cosas. O sea, es tan poderoso. Él puede hacer como le place, hermanos míos. Él puede hacer como le place. Y me gustó lo que él dijo y me hizo pensar mucho, ¿no? Porque muchos de nosotros, cuando no tenemos pruebas, nos volvemos descuidados. O sea, como quien dice, ya somos lo máximo, no pasa nada, ¿no? Y hay muchos que cuando tienen prosperidad secular se vuelven como mundanos. Y el Señor va a permitir pruebas. Versículo 6b, que ya lo hemos leído, el versículo 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, estas pruebas están diseñadas de tal forma para que el fuego del herrero divino, ya, taladre nuestra vida. Para que seamos perfeccionados en un hoy doloroso y desconcertante. ¿Y saben para qué? Para que mejoremos. Para que nos sentamos felices y realizados si pasamos la prueba. Y si no la pasamos, escúcheme ya, que busquemos las respuestas en las Escrituras. Que busquemos las respuestas en la Escritura. Ese es el diseño del Señor. Y cuando es bien aprovechado por un discípulo de Cristo, va a mejorar mucho ya en su amargura. Va a mejorar mucho en su desesperanza. Va a mejorar mucho, hermanos míos, en estar adorando al Dios del dinero. Va a mejorar mucho al estar pensando que mejor no me hubiera casado.
Va a mejorar mucho, hermano mío. Porque todo lo que tengo yo es perfecto. Mis hijos son perfectos. Mi esposa es perfecta. ¿Ya? Donde vivo es perfecto. El país donde vivo, el Perú, es perfecto. ¿Y saben por qué? Porque todo me lo ha dado Dios. Esas pruebas, hermano, están diseñadas de tal forma para que nosotros crezcamos. ¿Y saben para qué? Para que al final de nuestro tiempo tengamos coronas espirituales cuando termine nuestra historia y cuando nos presentemos ante el trono del Señor. Hermano, pero la realidad es, si usted lo sabe, yo también, las pruebas suelen traer dolor. Las pruebas suelen traer llanto. Y a veces está en desesperación. El sufrir por Cristo es solo un corto tiempo, muy corto. Pero vamos a sufrir, por angas o por mangas. Por angas o por mangas. Versículo 8, versículo 9. Dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, cuando reaccionamos imitando a Cristo, es prueba que amamos y respetamos a Dios. Y que es marca de que somos suyos. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que estamos en un excelente nivel de crecimiento espiritual. Pero la pregunta viene, ¿no? Se cae de madura, ¿no? Y cuando no reaccionamos bien, ¿es acaso muestra que no lo amamos? Exactamente, no he dicho eso, ¿ya? Pero puede ser. ¿Y saben por qué puede ser? Porque si no reaccionamos bien y en verdad no nos importa, y nunca nos importa, solamente nos importa lo que piensan los demás, solamente nos importa que todo salga a la luz, ¿ya? Solamente nos importa que tengamos miedo a las consecuencias. Cuidado, ¿ya? Porque si este es su caso, yo le firmo un certificado: usted no es de Cristo. Usted no es de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no discierne las cosas de Dios. O si suyos, hermanos míos, ¿ya? Y si igualito parece que ya no nos importa, es casi seguro que muy seguido estamos contriñando al Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y ya casi no distinguimos su voz en nuestro ser. Y si así rehusamos su guía, y así es que seguimos un camino equivocado como si nada. Pero si somos de Él, tengamos cuidado, ¿ya? Porque sí o sí no nos va a tratar como bastardos. Y cuando venga su correctivo, ya, escuche, súmelo a su experiencia, por la experiencia de su pastor, no le va a gustar nada. Porque Él, hermanos míos, sabe dónde dar. Él sabe dónde dar. Voy a poner un ejemplo en una relación interpersonal, ¿ya? En la cual fallamos por X motivo. Si luego, cuando nuestro temperamento esté más nivelado y nos desesperamos, nos molestamos con nosotros mismos más que con la otra persona, si esto le ocurre, escúcheme, ¿ya? Usted está en un buen nivel, en una óptima relación con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no se siente como bastardo. Y eso es notorio, que el Espíritu Santo lo está intentando a usted reaccionar. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Nos está recordando en dónde en esa situación en particular hemos orado mal, en contra de la palabra. Pues Él es el Espíritu de verdad. Y si hemos metido la pata, nos va a convencer de que hemos pecado. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 9. Y si este proceso ocurre cuando hemos fallado en imitar a Cristo, no significa que no lo amamos. Implica, escúchenme, que algo en su vida merece mejorar porque algo ha descuidado. Algo ha descuidado. Hermanos míos, y si es eso, hermanos míos, la respuesta para ver dónde usted se ha descuidado está en las Escrituras, porque cada caso tiene una respuesta particular. También puede ser
que estamos viviendo una vida demasiado secular, muy atareada, preocupada mucho en las cosas del mundo, hermano, muchas cosas de las cosas del mundo. Y ojo que a veces no va a decir que son cosas malas, ¿ya? No va a decir que son cosas malas, pero al no estar dejándonos formar nuestro carácter, ¿ya? Por estar fijando más en las cosas del mundo, ¿ya? Golpe tras golpe, hermanos míos, vamos a sentir porque nos estamos descuidando. Pues para nada estamos eligiendo la mejor parte. Y vamos a estar afamados como Marta, la hermana de Lázaro, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42. E incluso vamos a enseñar quejas del Señor por lo que hace la otra parte. Ojo, hermanos míos, que solamente estoy colocando un caso interpersonal. Pero hay muchísimos más casos, ¿no? En los cuales el Señor permite la prueba para que sepamos nuestro verdadero nivel. Pruebas, por ejemplo, para saber si verdaderamente somos humildes. Pruebas para saber nuestro verdadero nivel de fe. Pruebas para saber nuestro verdadero nivel de generosidad. El maestro MacArthur, ya en la presencia del Señor desde julio del año pasado, no, de este año, él explicó así: el tengáis que ser afligidos, ¿ya? Esto es por diseño divino. La tribulación, agrego, ¿no? La disciplina y la prueba debe ser dolorosa a fin de refinar a los creyentes para una mayor utilidad espiritual. Ojo, que por eso nuestra fe, hermanos míos, se prueba con fuego, para que mejoremos. Voy a poner ejemplos en lo temporal para que nos demos cuenta qué lógico es esto, ¿ya? Las crisis duelen, hermanos míos, molestan. Por ejemplo, una crisis, el niño crece en estatura y deja toda la ropita, a comprarle ropa nueva. Y a veces es un tremendo dolor de cabeza, ¿no? El niño tiene fiebre y qué bueno, porque la fiebre avisa que algo está muy mal en su salud. Las crisis, hermanos míos, las crisis son buenas para saber lo que verdaderamente está pasando. Y molesta, pues, ¿no? O a alguien no le molesta que su hijo, pues no, de un estirón y ya no le quede nada de su ropa. Pues las crisis son buenas, ahora me va a decir que es malo que un niño crezca. Ahora, pueden preguntarle a cualquiera que esté en la rama médica si una fiebre es mala. No es mala, porque la fiebre avisa que algo está pasando en ese niño o en ese adulto. Las crisis duelen, molestan, pero son para nuestra bien. Regresemos a lo espiritual. Algún día, hermanos míos, si mejoramos nuestro comportamiento, gracias a este diseño divino, vamos a mejorar en ganar nuestras coronas espirituales. Mientras no veamos al Dios que servimos, hermanos, tenemos que soportar pruebas y tenemos que enfrentarlas con fe y gozo. Con fe y gozo. ¿Cuándo sucederá su prueba? No lo sé. Pues siendo diseño divino, Él elige el momento ideal. Pero lo que sí sé, que es breve nuestro tiempo en este mundo. Y no todo es sufrimiento por Cristo. Tampoco todas son alegrías. Y también sé que voy a ser pedido para ser zarandeado. Y Él lo va a permitir. Y si lo permite, hermanos míos, es porque Él quiere algo bueno para mí. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿O quiere que yo conozca mejor a Dios? También la lógica de las cosas están a nuestro favor, hermanos míos. No te desesperes cuando ves que has fallado, cuando te das cuenta que la tormenta viene de tal forma que tu corazón te engaña, que no encuentras paz. No te desesperes, hermanos míos. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque la lógica natural de las cosas es que después de la tormenta viene la calma. Y la calma no dura para siempre. Viene la tormenta. Y esta es la ley de la vida. Cosas que no podemos manejar. Lo que sí podemos manejar es prepararnos cuando vengan las tormentas a la vida. Lo que sí podemos manejar es dejarnos educar. Lo que sí podemos manejar, hermanos míos, ¿ya? Es pedir perdón, perdonar, restituir. Porque todo esto nos será contado por justicia.
Hermano, a veces nosotros los creyentes tenemos una falsa perspectiva. Y a veces estamos como la Odisea. Creen que todo lo que tienen es por la fuerza de sus manos. Creen que no necesitan nada. Se creen que están ricos, que están bien. Y el Señor a veces nos dice, no, tú eres pobre, tú eres desventurado. ¿Ya? ¿Y saben en qué momento nos damos cuenta de eso? Cuando no pasamos la prueba. ¿Usted cree que yo no me mortifico cuando no paso la prueba? ¿Usted no se mortifica? ¿Le da igual? No interesa, no pasa nada. Si eso le ocurre a usted, tenga cuidado, porque es probable que usted va a caminar al infierno. O también tenga cuidado, porque puede hacer que tanto contrista al Espíritu Santo tan seguido, que ya no escucha la voz de Dios. Ya no escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios es para traernos al arrepentimiento, para traernos a la nueva oportunidad. Conclusión. Primero, hay una responsabilidad para prepararnos para las tribulaciones, antes de las pruebas, ante la disciplina. Segundo, en estas tribulaciones vamos a aprender nuestro verdadero nivel espiritual. Tercero, sabiendo que las tribulaciones son para nuestro bien eterno y para mejorar nuestro carácter en el hoy, no reneguemos, no perdamos la fe, que no nos gane la desconfianza por una vida dificultosa con prueba 1000. Hermano, a usted le ha pasado más de lo que usted a veces recuerda, a mí también. ¿Cuántas veces parecía que no tenía nada, que todo se venía al suelo y el Señor hacía los milagros que Él suele hacer? Simplemente, hermanos míos, no desconfiemos de Él, porque nuestra vida está dificultosa. Simplemente abandonémonos a Él. ¿Saben cómo nos abandonamos a Él? Intentando imitar a Cristo en medio de un maremoto de problemas. ¿Por qué? Porque hay grandes posibilidades de vencer en nuestro hoy. Sí hay posibilidades. De salir airoso, como Cristo salía airoso de cada prueba que se le ponía en el camino. Y definitivamente, así nos hagamos airosos. Pero si nos damos cuenta que somos de Cristo, en el mañana vamos a vencer de la mano del Señor. Pregunto, ¿eso no es suficiente para que seamos agradecidos en el hoy y permitamos que nuestra iglesia nos forme en el carácter cristiano? Inclinen su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, mi Dios Santo y Todopoderoso, usted elige las pruebas, usted elige el momento, Señor, y nosotros no somos quién, Señor, para enojarnos, para decir por qué no ocurrió mañana, por qué no ocurrió en otro momento. Señor, usted es perfecto, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que me pone a mí. Gracias, Señor, por las pruebas que usted pone a mis hermanos. Ayúdenos a todos nosotros, Señor, para que nos demos cuenta con suma claridad que esa prueba nos conviene. Si no es, Señor, para mejorar nuestra performance, para conocerlo mejor a usted. Gracias, Señor, por todo lo que hace con nosotros. Quiero hacer una invitación, con sinceridad, con mucha sinceridad. No le voy a pedir que me cuente su vida, no. No ha pasado una prueba, quiere reiniciar un camino, hoy es el momento, decían los apóstoles. Si ese es su caso, hermano mío, levante su mano y saliendo de este templo, haga lo correcto. Permita que Dios siga trabajando en su vida. ¿Alguien desea tener una oportunidad y decide hacer lo correcto? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto las manos levantadas. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que ellos están pidiendo. Señor, pero el resto que no ha levantado la mano, es muy probable que esté haciendo bien las cosas. Mi Dios Santo, pero no permita que ninguno se descuide, Señor, porque tarde o temprano van a ser pedidos para ser zarandeados. Señor, y ahí recién se van a dar cuenta de verdaderamente lo que son todos nosotros y verdaderamente cuánto nos falta conocerlo a usted.
Ayúdenos, Señor, para conocerlo y para mejorar en los servicios a usted. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermano.